pero sí. Entonces, así quedaría, ¿no? Con la historia de México empezaríamos. Me preguntaban mucho de la independencia, lo que vi en los grupos era que preguntaban sobre estas fases, sobre lo que es la administración de la colonia y esto del Consejo de Indias y la Real Audiencia, ¿no? Entonces, le vamos a meter un poquito de eso. Entonces vamos a ponernos de la colonia. La colonia vamos a revisar así como 10 minutos, muy relax, simplemente por esos temitas que habían quedado ahí sueltos sobre la administración de la colonia y lo de el Consejo de Indias y las reales audiencias. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a darle. Entonces, la colonia inicia en 1521, ¿no? Cuando el 13 de agosto cae México Tenochtitlán, ¿no? No México, México. Cuando cae México Tenochtitlán, pues podemos decir que ahí inicia propiamente el periodo de la colonia, porque ya no está el Imperio Mexica, ya ganaron los españoles, entonces ahí inicia el periodo de la colonia. Obviamente Hernán Cortés va a ser el que queda como el conquistador principal, por así decirlo, y llama a este nuevo territorio que acaba de conquistar la Nueva España. Si alguna vez repasaron el periodo de propiamente conquista, se acuerdan que Hernán Cortés no quedó al final en unos muy buenos términos con el gobernante de Cuba, que era originalmente su jefe. Entonces, no hubo ahí los mejores términos exactamente, ¿ok? Entonces, para hacerse del favor del rey, en vez de conquistar él como por su cuenta, conquista en nombre de la corona española, se gana como el favor del rey, entonces ya se queda así como libre de problemas. Se convierte en el primer gobernante de la Nueva España. Ojo, porque eso de repente es pregunta de examen y es medio confusa, porque el examen en vez de preguntarte a veces quién es el primer virrey, a veces te pregunta quién fue el primer gobernante de la Nueva España. ¿Sí? Lo mismo. Es como preguntar el primer gobernante de México es diferente al primer presidente de México, ¿no? O sea, son cosas distintas. Pues aquí lo mismo. El primer gobernante de la Nueva España es Hernán Cortés, ¿no? Ya te veremos después quién fue el primer virrey. Entonces, bueno, inicia con un proceso que son unos documentos que se llaman las encomiendas, que eran unos documentos donde a un conquistador se le asignaba como un territorio, ¿no? O sea, tú te vas a hacer cargo de este pedazo de tierra, que normalmente eran comunidades indígenas ya establecidas. Pues, al final, era como una onda de latifundio del señor, o algo como del señor feudal, ¿no? Donde el rey decía, ok, tú, señor feudal, te vas a encargar de este feudo. Algo parecido eran las encomiendas, como tú te vas a encargar de esto. Diferencia, el señor feudal en teoría podía heredar a sus hijos ese feudo, el encomendero no. Eso generó ahí de repente distintas diferencias y discusiones, pero ya es eso, que no eran hereditarias, la diferencia entre la encomienda y eh, y el, y el feudo. Pues me parece, mi buen Brandon, que sí, porque estas justo eran de esas clases que no estaban grabadas, entonces me parece que el buen Cristian está haciendo la labor de la grabación, ¿no? Entonces, ahí sí va a quedar, pues. Entonces, para evitar problemas que habían ocurrido por esto de la no heredabilidad de las encomiendas, que era así como, no puedo heredar, pues entonces voy a esclavizar a todos los güeyes que vivan aquí, y entonces inicia ahí un proceso un poco tiránico de los encomenderos. Entonces, para evitar estos problemas, los reyes de España declaran a los indígenas vasallos de la corona y por lo tanto no pueden ser esclavizados. ¿Okay? Entonces, simplemente es ahí para evitarse algunos que otros problemas de
logística y administración. Inicia la expansión católica, que después de la conquista militar viene la conquista espiritual o religiosa, ¿no? Que inicia cuando empiezan a llegar los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Todos en ese orden, ¿ok? Están ordenados de manera cronológica en cómo van llegando. Los primeros franciscanos, al último los jesuitas, ¿no? Y les ahorro el problema de, uy, ¿cuál fue primero? Fueron franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, en ese orden. La cristianización inicia con el virreinato, un poco desde la cuestión del virreinato en 1535, ahorita veremos eso, hasta el 60, en 1560, con la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O la leyenda, si la queremos ver, depende qué tan nos queremos poner muy rigurosos históricamente y científicos, pues la leyenda, si nos queremos ver un poco mito, ¿no? Si queremos ser más religious friendly, pues la aparición, ¿ok? Ahí dependerá de cada uno de ustedes cómo lo quiera ver. Entonces, bueno, y obviamente inicia también la destrucción simbólica de las antiguas creencias, ¿no? Todos saben esta historia de, no, es que tiraron, destruyeron los templos de los dioses para construir catedrales y iglesias. Viene de eso, a eso se refiere a la destrucción simbólica, ¿no? O sea, ya no hay templo a Tlaloc, ahora hay pues la catedral de la Ciudad de México, ¿no? O sea, eso es la destrucción simbólica de las creencias de ese momento, ¿sí? Entonces, les decía que en el 35 inicia el virreinato. Hasta antes había estado la encomienda y de repente algún que otro triunvirato, como un intento ahí de cómo vamos a gobernar. O sea, piensen que obviamente como estaba a nombre de España, el que tenían que gobernar el rey de España. Pero resulta que hay un mar, un océano, en medio de, ¿no?, España y la Nueva España. Entonces es complicado, pues, propiamente que el rey pueda dirigir directamente a la Nueva España. Entonces se tratan de hacer distintos arreglos y uno de ellos fue que en el 1528 se crea el Consejo de Indias y las Reales Audiencias. Vean a las Reales Audiencias y al Consejo de Indias como el Poder Judicial, ¿ok? O sea, son como, pues, iba a decir jurados, podemos catalogarlos así, aunque no sea lo más adecuado de acuerdo a la jurisprudencia, pero bueno, digamos que, para ponerlo en términos simples, eran los jurados, ¿no? Lo que es el Consejo de Indias y las Reales Audiencias. La Real Audiencia era como el más, era como el MP, ¿saben? O sea, es como que el que se encarga de la mayoría de cosas, ¿ok? O sea, como todo lo relacionado a lo legal frente a los indígenas, o sea, las audiencias. Cuando había algo de causa mayor o problema más importante, ahora sí iba hacia el Consejo de Indias. Entonces, fue como esta especie de creación de cuerpos judiciales, pues viene con esa idea de que pues, no le carguen todo el trabajo al rey y que la Nueva España medio pueda hacer algo por sí misma, ¿no? Entonces esos son los consejos de Indias y las audiencias, como versiones de cuerpos jurídicos, digamos algo así como si la Real Audiencia fuera jurados estatales y el Consejo de Indias es un jurado federal, o sea, como el más importante es el de Indias y luego las Reales Audiencias son como para las cosas más simples y más sencillas. El virrey, que se alza como la figura de máxima autoridad, mando supremo, jefe militar y encargado de los asuntos de justicia y de la iglesia, ¿okay? Por eso es que en el 35 inicia esta cuestión de expandir la cristianización y fuerte. La iglesia brinda apoyo a la justicia, ¿no? Mientras el Consejo de Indias se encargaba jurídicamente de los indígenas, la iglesia a través del Tribunal de Santo Oficio, que es algo así como una subala de la Inquisición española, vamos a llamarlo de esa manera, porque al final de cuentas es justicia ejercida por la iglesia, entonces vamos a llamarlo como una subala de la Inquisición, pues se encargaba de los españoles, ¿no? De las cuestiones de la iglesia,
pero hacia los españoles. Los indígenas, como apenas aprendían la religión católica, estaban exentos de ser juzgados por este tribunal del Santo Oficio, ¿no? Y luego, si en el examen preguntan quién fue el primer virrey, acuérdense, no primer gobernante. El primer gobernante de Nueva España es Hernán Cortés. El primer virrey, hasta 1535, es Antonio de Mendoza, que es este señor de aquí, muy bien parecido, ¿no? Bueno, ni tan bien parece, pero bueno, está muy bien pintado. Pues ahí se los presento, ¿no? Al buen Antonio de Mendoza. Dato curioso, el poder del virrey no era absoluto. Se mandaban distintos inspectores, ¿no? Porque era complicado que el rey se diera por completo el poder sobre la Nueva España, como que no le gustaba mucho la idea, era complicado. Entonces, entre el Tribunal de Santo Oficio, el Consejo de Indias, las reales audiencias e inspectores, se mantenía el virrey como medio, siendo la figura de más poder, pero tampoco exagerado, ¿no? De hecho, en el 1642, el virrey en funciones fue derrocado, ¿no? O sea, para que vean que no es o sea, la independencia no es el único momento en el que se llega a derrocar algún virrey, ¿ok? Desarrollo de la colonia, cuestiones más económicas, más digamos, etcétera, ¿no? Como lo que fue la economía, donde la agricultura era la actividad principal hacia el interior, la minería era la principal actividad en comercio hacia el exterior, se comerciaba plata, cacao y la grana cochinilla, que es un pigmento para generar un rojo fuerte. Efectivamente, mi buen Cristian, Cristóbal descubrió América, descubrió entre muchas comillas. Uno, porque los vikingos llegaron como 500 años antes que Colón a tierras americanas. Y dos, porque históricamente no la descubrió. América estaba ahí, más que pues, no estaba en los registros europeos, ¿no? Entonces, descubrir entre comillas. Pero sí, y Hernán Cortés, pues el que conquista México. Bueno, el territorio que conocemos como México, pues tampoco era precisamente que se llamara México ese lugar en los años 1520, ¿no? Entonces, bueno, había también bienes de lujos que obviamente estaban para las castas más importantes, que es justo la otra cuestión, ¿no? En los años 1600 se crea el sistema de castas, ¿no? Hay una barbaridad de castas, ahorita veremos algunas, pero las principales son los peninsulares, o sea, los españoles que vienen de España, los criollos que son españoles, o sea, padres, hijos de españoles, pero nacidos en la Nueva España, luego los mestizos, que son mezcla de español con indígena, y luego los esclavos de raza negra. Así es como el, la jerarquía social de las clases, pues, de las castas, pues ahí está. En el arte, la iglesia es dominante y resaltan personajes como Sor Juana Inés de la Cruz o Sigüenza y Góngora, ¿no? Sobre todo en el arte de la escritura. Pero bueno, y lo último, las famosas reformas borbónicas impulsadas por Carlos III, ¿no? Pero bueno, eso ahí queda nada más como contexto de la colonia, de cómo andábamos antes de llegar a la independencia. Con colonia todo chido, todo bien, para pasar ahora sí, como Dios manda, a la independencia, que es lo que nos trae hoy eh, a este repaso. ¿Todo chido o hay alguna duda sobre cómo se desarrolló la colonia? ¿Eh? Ok. Lo tomaré. Va a ser como profe de secundaria. Yo voy a tomar su silencio como que así es chido. ¿Por qué Hernán Cortés es el primer gobernante? Porque el primer sistema de gobierno no fue el virreinato, fueron las encomiendas, ¿sí? Explicaba que eran como unos documentos en los que propiamente se dividía el territorio, algo así como un señor feudal, pero sin llamar señor feudal, porque el señor feudal tenía la capacidad de heredar sus territorios y el encomendero no. El encomendero, pues algo así como un presidente municipal, ¿no? Pues estaba ahí mientras estuviera hasta su muerte,
sí, efectivamente, bueno, eso es lo por qué Hernán Cortés es el primer gobernante, porque gobernó bajo otro sistema que no era el virreinato. El virreinato inicia hasta el 1565 y la colonia inicia en 1521. Pues. Y efectivamente el buen dato que nos menciona acá el buen Brandon es correcto. Colombo era el original apellido de Cristóbal. Nada más que como venía de cierta zona que no era... Fíjense que España estuvo dividida un rato, hasta que los reyes católicos se casan y entonces forman el reino de Castilla, pero venía del País Vasco, Cristóbal Colón. Entonces, como venía de esta parte de la zona vasca, pues era un poquito distinto el lenguaje. Entonces, ahí hay cosillas, ¿no? De historia poco común, ¿no? Pero sí. Es por eso que, le repito, si de repente en el examen preguntan ¿quién es el primer gobernador de la Nueva España o gobernante de la Nueva España? Es Hernán Cortés. Ya si preguntan quién es el primer virrey, pues ahí sí dicen Antonio de Mendoza, ¿no? Pero si preguntan explícitamente primer gobernante de la Nueva España, es el buen Cortés, ¿no? Pues bueno, aquí les presento el sistema que había de todas las castas, eh, que eran las encomiendas. O sea, haz de cuenta que la encomienda es como un documento para que la corona española, o sea, acuérdense que Hernán Cortés nombró al territorio que había conquistado aquí como Nueva España para ganarse el favor del rey. Entonces, en vez de conquistar como él por su propia cuenta, o sea, hace el chanchullo como si hubiera conquistado en nombre de la corona española, ¿ok? Entonces, teóricamente, la corona española era quien se encargaba de manera superior de ese nuevo territorio. Entonces, las encomiendas eran un documento en el que se le entregaba a los que habían participado en la conquista, ¿no? A los que habían participado ahí, como un territorio, ¿no? Les decía como una especie de feudo, como tú te vas a hacer cargo de este pedacito de tierra. Eso eran las encomiendas, un documento en el que se dividía el territorio. Efectivamente, como ahí iba, eso iba, está el buen Antonio Mendoza, se los presento. Pues ahí ese es el primer virrey. Eh, entonces, bueno, ahí queda. Bueno, repito, ahí está el sistema de castas, todas las castas como estaban divididas, o sea, hay un chingo, o sea, español con india, mestizo con española, era ay, ¿cómo se llamaba? No, es que está medio raro, castizo, ¿okay? El castizo con una española era español, el español con un moro era el mulato, o sea, el moro era el esclavo de raza negra, mulato con español morisco, morisco con español chino, chino con india, el, el salta, ¿cómo se llamaba? El salta otras, perdón. O sea, hay aquí una cantidad de castas, pues por eso les digo. Entonces apréndanse peninsular, criollo, mestizo, esclavo de raza negra, y con eso tienen. Porque nada les van a preguntar cómo se formaba un chino, o cómo se formaba el lobo, o cómo se formaba, pues yo qué sé, pues yo qué sé, el morisco, ¿ok? O el cribaro. O sea, no les van a preguntar sobre estas razas, así ya, de estas castas tan específicas. Aunque se queden con estas meras, es más que suficiente, ¿no? Que sepan que había un chingo de castas. Entonces, bueno, ahora sí, si ya no hay más dudas de la colonia, vámonos directamente a lo que nos atañe, que es directamente revisar un poquito, no tan a profundidad, pero sí bien lo que es la cuestión de la independencia, ¿no? Entonces, bueno, la independencia sabemos que es una guerra que se lleva de 1810 a 1821. 11 años nos tardamos en el proceso independentista de México, ¿no? Entonces, bueno, vamos a
pasar primero antes de las fases que les había mencionado al principio, estas 4 fases que te pide la UNAM que te aprendas de inicio, desarrollo, resistencia y consumación a los antecedentes. Lo que estábamos hablando del sistema de castas, ¿no? Pues hasta ahí nada más se había sido así, los dividen por origen étnico, pero hasta ahí. El problema es que este sistema de castas conformaba las clases sociales, ¿no? Por eso los peninsulares eran los chidos, los criollos, tenían privilegios, pero tampoco tantos, y ya de ahí las demás castas, pues poco realmente recibían de privilegio, ¿no? Sobre todo las que venían de mulato, sobre todo los que vinieran étnicamente con algún origen de raza negra, eran los que menos recibían algún tipo de privilegio social, ¿ok? Entonces, el sistema de castas era sinónimo de los estratos, bueno, la estratificación social, ¿ok? Entonces, claro, esta desigualdad social, pues no caía muy bien, ¿no? Porque pues, no hay ningún país donde digas, ay, yo gano menos o tengo menos derechos que alguien más simplemente por el origen de mi, o sea, mi origen étnico, soy feliz. Nadie, ¿no? Entonces, pues nadie estaba muy contento con estas desigualdades sociales. Y si se acuerdan de Historia Universal, toca este periodo, ¿no? En la época de las revoluciones burguesas, es decir, la independencia de las 13 colonias en 1776, la Revolución Francesa de 1789, toda la emancipación de Hispanoamérica que inició desde 1808 con Argentina. O sea, es una época de luchar por libertades y por derechos, ¿ok? Eso es lo que consiste en las revoluciones burguesas. También llamadas a veces revoluciones liberales, porque pues tenían este carácter liberal y de buscar derechos, ¿ok? Entonces, bueno, el chiste es que eso es o sea, acuérdense que esto viene desde los 1600. En el 1767 expulsan a los jesuitas, ¿ok? ¿Por qué expulsan a los jesuitas? Bueno, porque ellos traían hacia la Nueva España las ideas de la Ilustración, ¿ok? Todo esto de la razón está por encima de la fe, o que está el pensamiento ilustrado derroca al absolutismo, ¿no? O sea, ideas que obviamente a la corona absolutista española pues, no le caían así, digamos, muy, muy bien. Después, pues resulta que así andan unos años hasta que pues, Napoleón, que asciende como emperador en 1804, pues ya sabemos que Napoleón hizo de las suyas, ¿no? Y una de esas tantas de hacer de las suyas fue precisamente que en 1808 invade Francia, perdón, invade España. Eh, Se da la invasión francesa a España. Aquí está el buen Fernando VII, ¿no? Te los presento. Fernando VII de España, bueno, aquí está, se los presento a ustedes. Y bueno, este carnal, muchas ganas de gobernar no tenía, ¿no? Que es algo parecido había pasado en Francia durante la Revolución Francesa, ¿no? O sea, era gente como de, sí, voy a ser rey, pero realmente me gustaría más hacer otras cosas que no impliquen gobernar, ¿no? Que es básicamente usar el varo que tengo para disfrutar yo la vida y de gobernar poco. Entonces, abdica Fernando VII, que abdicar es esta cuestión de renunciar al poder voluntariamente, ¿okay? O sea, en vez de ser derrocado, se abdica, es como, ok, yo renuncio al poder y vámonos, ¿no? Básicamente, tiene una historia curiosa. Fernando VII le dijo a Napoleón Bonaparte, oye, consígueme un ranchito, un terreno y una pensión y yo abdico el día que tú quieras. Entonces Napoleón realmente no tuvo mucho que hacer, o sea, invadió España, pero una vez que llegó con Fernando VII dijo, bueno, entonces efectivamente le consiguió un ranchito, le dio una pensión, Fernando VII abdicó, ¿no? Le dijo, pues si quieres hacer algo con mi hijo, que es el que teóricamente sería el heredero, pues haz lo que tú quieras, tampoco me interesa demasiado. Y él se fue súper a gusto a su ranchito a disfrutar de su pensión. Entonces, bueno,
Ofertas, aplicó, Fernando VII aplicó el puta que ofertan, entonces abdica. Aparte de aquí se genera cierta duda, ¿no? Sobre todo en la legitimidad de la corona, porque Napoleón Bonaparte no era tonto. Entonces, en vez de él gobernar todo, dejaba como gente de su confianza gobernando estas zonas que conquistaba. Es muy conocido que en España dejó a su hermano José Bonaparte, apodado en España Pepe Botella, que realmente le pusieron Pepe Botella porque le sembraron el rumor de que era un alcohólico. Realmente José Bonaparte nunca tuvo, no les voy a decir que fue un santo que no bebía, pero tampoco se cree que los documentos no indican nada que digas, uff, era un borracho del Escuadrón de la Muerte. Entonces, realmente le sembraron el rumor, pues, para perder esa legitimidad en la corona. Como que dijeras, ¿y yo por qué voy a seguir a un borracho? ¿No? ¿Por qué dejaría que un borracho gobierne mi país? Digo, en México nos aventamos otras, prefería que un borracho gobernara el país, ¿no? Pero digo, ya estuvo Felipe Calderón, entonces tenemos nuestro propio Pepe Botella, ¿no? Entonces, bueno, así queda la cosa en España. Y bueno, en 1809, claro, piensen que Nueva España es una colonia española. Entonces, quien gobierna España, gobierna la Nueva España. Entonces, Pepe Botella, o José Bonaparte, como quieran decir, se convierte por consiguiente en gobernador de la Nueva España. Entonces, en 1809 se da, bueno, primero en 1808 se les independiza de repente de Argentina. Argentina dice, bye, adiós, eh, hasta luego, muy buenas. Y es el primer país que se independiza, ¿no? De América Latina. Bueno, ahí como dato curioso. En 1809, México dice, yo también me uno al juego y trata de derrocar al virrey en turno y tomar el gobierno en nombre de Fernando VII. ¿Okay? Digamos que se metió el virrey de ese momento junto con un abogado llamado Primo de Verdad, que realmente no pidieron independencia, solicitaban autonomía. ¿Okay? Es decir, eh, la palabra independencia va a surgir bastante después, pero pedían autonomía en el sentido de, cuando pase algo así que desequilibra las fuerzas políticas, ¿por qué no que la Nueva España pudiera autogobernarse temporalmente hasta que la cosa fuera mejor? De todos modos, derrocan al virrey de la época, sabemos quién era, y a Primo de Verdad se lo fusilan. ¿Okay? Entonces así es como lo que se forma, ¿no? Durante esta época, antes de propiamente inicie lo que es la independencia. Entonces, bueno, así queda, y ahora sí daríamos paso a las fases, ¿no? Eh, inicio, desarrollo, resistencia y consumación. 4 fases que te preguntan en el examen sobre la independencia. El inicio, bueno, en 1808 también, o sea, antes de este intento por Primo de Verdad y el virrey Calleja, sí, pues en 1808 había pasado la conspiración de Valladolid, que ese sí había sido un intento independista, pero los descubren y los exilian, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, o sea, para que no crean que el Miguel Hidalgo fue el primer intento de independencia, o sea, hubo 2 antes. En 1808, la conspiración de Valladolid, y en 1809 está este intento por Calleja y Primo de Verdad. ¿Okay? Entonces, bueno, Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? La famosa corregidora, pues organiza en su casa la conspiración de Querétaro, ¿no? Está Josefa Ortiz, Allende, Aldama, ¿no? O sea, los chidos, los personajes que todo el mundo recuerda de la independencia. Pues bueno, estaban originalmente estos 3, ¿no? Josefa, bueno,
su esposo Miguel Domínguez, pero Miguel Domínguez es ese personaje que es como, sí, es el esposo de la corregidora y por poco más se le recuerda, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda. Entonces están estos tres originalmente, Aldama, Allende y Josefa. Y de repente Josefa dice, oye, yo conozco a un padrecito a toda madre, vamos a meterlo a esto. Y ese padrecito a toda madre es Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo eh, es cosa interesante, hasta casi cuasi escabrosa. Para Ramón. Bueno, casi algo así es el buen Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo es de formación de sacerdote porque los criollos no podían ascender a mucha otra cosa. Era como, o trabajas en la milicia, o trabajas en la iglesia, o trabajas en un puesto menor del gobierno. Entonces, ulala, está pasando de los tamales ahí por si escuchan. Eh, por eso lo hago a las 11 para que ya vengan desayunados y no les dé el hambre ahorita. Entonces, bueno, Miguel Hidalgo es de formación sacerdote. Formación sacerdote, pero realmente ejerce como empresario durante la mayor parte de su vida, hasta obviamente que inicia la independencia un poquito antes. Y aparte tenía cosillas, ¿no? Al padre Hidalgo le gustaba mucho los juegos de azar, ¿no? Exacto, la coquita para el azúcar. Al padre Hidalgo le gustaban los juegos de azar, ¿no? Se rumora ahí de 2, 3 hijos que tuvo, ¿no? Entonces, tan padre así, padre mustio no era el buen Miguel. Pero bueno, lo llaman, le dicen, ¿sabes qué? Conozco que eres de ideología liberal, ¿por qué no te unes a la conspiración de Querétaro? Entonces, a estas conspiraciones las disfrazaban de tertulias teatrales, que parece muy tertulia. Realmente era que se juntaban a ensayar obras de teatro para presentar en la iglesia de Hidalgo, ¿ok? Esa era la fachada de sus reuniones. Pero realmente pues estaba gestando esta parte de tomar el gobierno, ¿ok? De la Nueva España. Eso es lo que realmente a lo que se va. Se planea que para el 10 de octubre de 1810 se dé el golpe. ¿Okay? Primero empiezan que si en diciembre, luego dicen no, que adelantarlo en octubre. Entonces, traen todo acá para darlo en octubre, pero son descubiertos. ¿Okay? Realmente quien se entera de esto es Miguel Domínguez, el corregidor. El corregidor le dice a su esposa Josefa y Josefa manda en chinga a que le avisen a Allende, Aldama e Hidalgo. Entonces se ven en la necesidad de adelantar el, el movimiento del 10 de octubre a un domingo, 16 de septiembre, ¿okay? De 1810. Ese día se adelanta, ¿no? Con el clásico grito de Dolores. ¿Okay? ¿Qué es? Vaya interesante el grito de Dolores. No se sabe así tan exacto qué se gritó en ese momento, porque piensen que lo dio de madrugada, ¿no? Entonces, si hubiera habido un cronista por ahí, andaba medio jetón, ¿no? En la madrugada se subió a la iglesia, tocó la campana, todo el mundo salió pues medio dormido, ¿no? Exacto, a eso vamos. Entonces, pese a que Hidalgo era de corte liberal, es muy conocida esta parte de su discurso en el Grito de Dolores, que decía viva México y muera el mal gobierno, ¿no? Es como lo que la SEP siempre pone en el libro de texto de historia, viva México y muere el mal gobierno. Es lo que siempre ponen. Pero nunca dijo viva México porque México no existía. O sea, la Ciudad de México existía, pero no se identificaba
al país como México. Era imposible que en algún momento dijera viva México. Ahí primer tache a la SEP. Y el segundo tache es en el muere al mal gobierno porque lo pusieron incompleto. Lo que dijo o lo que queda en registro de lo que pudo haber dicho Miguel Hidalgo es viva Fernando VII y muere el mal gobierno. O sea, era lo mismo que habían intentado en 1809, tomar el gobierno en nombre de Fernando VII, no contra Fernando VII. ¿Okay? El primero que habla de independencia a España, o sea, independencia de España total de este país, es Morelos. ¿Okay? Ahorita lo veremos después. Pero Hidalgo va más hacia, vamos a tomar el gobierno en nombre de Fernando VII. ¿Okay? Entonces, tan patriota, tan libertador, no nos resultó el cura, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un cura que se le rumorean como 2, 3 hijos y que le gustaban los juegos de azar? No iba a ser precisamente recto. Entonces, bueno, aquí mi dislexia. El 28 de septiembre, bueno, dislexia fuerte traigo hoy. Bueno, después de esta madrugada en el domingo del 16 de septiembre de 1810, pues todos se juntan. Chale, tienen ganas todos los malditos vendedores de pasar. Eh, es que ese es más del padre Amaro que del padre Hidalgo. Entonces, digo, también para no dejar sin nada a otros padres porque culparlos, ¿no? Pero bueno. Entonces, así queda con Hidalgo. Todos salen y dicen, me late la idea, jalo, ¿no? Dice como Morty, you son of a bitch, I'm in. Entonces agarraron machetes, piedras, antorchas, ¿no? Como en este capítulo de Bob Esponja, ¿no? Donde van vendiendo antorchas, lleves antorchas, algodón de azúcar, no puede hacer una revuelta sin algodón de azúcar, algo así. Agarraron lo que había y se fueron. Parten a Guanajuato y el 28 de septiembre toman la famosa lóndiga de Granaditas, ¿no? La lóndiga de Granaditas era algo así como, tenía varias funciones. Uno, una especie como de base militar. Dos, una cárcel para presos políticos. Y tres, un almacén de recursos. ¿Okay? O sea, era como de todo, ¿no? Era como Sanborns, ¿ok? La lóndiga de Granaditas era como Sanborns, porque Sanborns puedes ir, compras un libro, una cámara, una pluma fuente y un barco en botella. Así era lo que podías ir a la Londres. Podías ir a visitar a un reo, pedir recursos y de paso pues ver cómo entrenaban los militares. Entonces la Londres de antes era como el Sanborns de la Nueva España. Entonces bueno, ahí estaba un poco para todo. La toman, de aquí surge otro mito histórico que es este carnal del Pípila, que no hay documentos que muestren que el Pípila existió, en primer lugar. Y dos, eh, o sea, estamos viendo que los indígenas estaban como casi en pobreza, bueno, no casi en pobreza extrema y en estados de desnutrición fuertes, como para que te creas que un indígena de repente se colgó en la espalda medio muro de concreto. No sé si han pesado el concreto, pero no es como que sea un isel, ¿no? Para que sea fácil de que te lo amarres en la espalda y la cargas, ¿no? Incluso el más mamado de aquí eh, veo complicado que cargue un muro de concreto. Entonces, bueno, hay otro tache a los libros de la SEP. Entonces, bueno, se toma la Lóndiga de Granaditas. Durante esta toma, esta batalla, Allende se pelea con Hidalgo, ¿ok? Específicamente porque Hidalgo dejó a su ejército matar gachupines, que gachupines era como el modo despectivo de decirle a los peninsulares en digamos, en el algor popular, ¿no? Es como si ellos nos pueden decir a nosotros moriscos, mestizos, lobos, etcétera, chinos, ¿por qué no nosotros le podemos poner un nombre culero a su casta? Y le pusieron gachupines. Entonces, Hidalgo deja matar gachupines, o sea, ya no es tanto como, ok, pues sí, militares, no, cualquier güey que tú sepas que es español, va a la
hacenlo, ¿no? Así, indiscriminadamente, y también permite o alienta al saqueo y al robo de propiedad privada. Entonces, bueno, Allende como que agarra como tío indignado en Twitter de Hidalgo, estas no son formas, ¿no? Y se pelean, ¿sí? Se pelean, Hidalgo sigue para el norte, Allende se queda como en la zona centro del país, o sea, se dividen, pues. Luego, Francisco Javier Venegas, que había suplido como nuevo virrey, manda a Félix María Calleja, que ahora había sido nombrado general, ¿no? O sea, el movimiento de Hidalgo no fue tomado de manera seria, se creyó que es un güey que está haciendo ahí sus papayes, hasta la toma de la Londi. Y hasta que toman la Londi y dicen, ah, caray, ahora sí es en serio. Entonces mandan a Calleja a ser el general encargado del ejército español, ¿no? Que va a ir contra los insurgentes, ¿ok? Entonces, bueno, al final a Hidalgo lo traicionan, ¿no? Un carnal que se llama Ignacio Elizondo, que básicamente le dice a Callejas, oye, ¿sabes qué? Hidalgo va a estar tal día en tal lugar, a tal hora, junto con Allende y no sé qué. Entonces, ¿por qué iba a estar con Allende y estaban peleados? Como había empezado María Calleja, pues ahora dijeron, ah, caray, ahora sí necesitamos estar juntos porque nos están partiendo la mandarina en gajos, ¿no? Nuestra Pink Floyd, eh, separados, ¿no? Entonces, se van a reunir, entonces traicionados por Ignacio Elizondo, la excepción, la traición hermano, pues los capturan y ejecutan a Hidalgo, Allende, al hijo de Allende, algunos otros generales que no entran dentro de la historia grande, ¿no? Se aventan como unos 11 fusilados, les cortan la cabeza y la exponen en la Londía de Granaditas, ¿no? El clásico, la clásica historia de no, y le cortan la cabeza a Hidalgo y la exponen, ¿no? eh, porque sí, ¿no? Es por mostrar ahí, siguiente que se le ponga al tiro al ejército español, decapitado, ¿no? Entonces, este es el inicio de la independencia, ¿no? Sale Hidalgo de la conspiración de Querétaro, a irte Dolores, toma la Lóndiga, ahí hay un problema, ¿no? Son traicionados, los capturan y los matan. O sea, les dura pues muy poco digamos, el chistecito porque inician en 1810, a 1811 ya los ejecutan. Entonces, dura poco, pero resulta importante esta fase, ¿no? Después viene las fases de desarrollo y resistencia que van muy de la mano, ¿ok? Principalmente porque tienen a dos personajes como clásicos de estos periodos. Cuando hablamos del desarrollo, hablamos de José María Morelos y Pavón, ¿no? Se hace el siervo de la nación, ¿no? Como se le suele apodar, mientras a Hidalgo le ponen de apodo el padre de la patria, ¿no? Que eso es cuestionable porque ya vimos que Hidalgo no buscaba propiamente la independencia, pero bueno, le dicen el padre de la patria, bueno, ya, y a Morelos, pues, el siervo de la nación. Sí, o sea, la primera fase sería inicio, la segunda desarrollo, tercera resistencia, cuarta consumación. ¿Okay? Vale, en ese orden. Entonces, bueno, en el desarrollo, pues ahí está Morelos, que, dato curioso, resultó ser un discípulo de Hidalgo en algún momento, ¿no? Esto es claro, Hidalgo muere, Morelos se entera de esto y entonces dice, hay que seguir con esta cuestión del proceso emancipador del país, ¿no? De la Nueva España. Entonces se avienta acá un poema, texto, ensayo, o sea, tiene de mucho este documento, pero son los clásicos sentimientos de la nación, ¿okay? Digo que poema porque se la rifó, o sea, se ve que andaba en ayahuasca o en algún tipo de psicotrópico, porque literalmente escribe Morelos que la nación
siente la necesidad de independizarse. O sea, la nación le habla y le dice que esto tiene que acabar, ¿no? El gobierno por parte de los españoles. Entonces, claro, eh, no sé qué fumó, no sé qué inhaló, qué tomó, qué se inyectó Morelos, pero eso no está en los libros, ojalá estuviera, ¿no? Porque yo también quiero escuchar a la nación decirme sus sentimientos. Pero bueno, está medio fumado, pero pues se la avienta en 1813. Eh, Este documento hace que se llame o se llame a la acción al Congreso de Anáhuac, que fue ya el primer intento, o aquí en el Congreso de Anáhuac, es la primera vez que se habla de independencia como tal. ¿Okay? Hidalgo había hablado de tomar el poder, y ya vimos que muy en nombre de Fernando VII, pero Pavón va al siguiente nivel y dice, no, esto va a ser una nación independiente, así como que todos mis retratos tengo paliacate, ¿no? O sea, ya estaba muy, muy decidido Morelos, ¿no? Eh, a esta cuestión de la independencia como tal. Se crea, a partir de esto de los sentimientos de la nación, la Constitución de Apatzingán, ¿no? Que cuando preguntan cuál es la primera constitución de México, ¿sí? O de algo que intenta hacer México, bueno, estamos hablando de la Constitución de Apatzingán en 1814, es la primera. Está la de Cádiz, que de repente se toma como antecedente, pero la de Cádiz realmente es de España, simplemente que tiene en sus artículos ciertas repercusiones en la Nueva España, pero realmente es una constitución española, ¿okay? La de Cádiz, que ahorita hablaremos de ella. Entonces, no, para la primera mexicana vamos a hablar de la constitución de Apatzingán. Lo traicionan, lo capturan y lo ejecutan en 1815. Tampoco dura mucho Hidalgo, Morelos en el campo de batalla. Pero bueno. De hecho, es una historia curiosa. Morelos está ahí, hace los sentimientos de la nación, al año siguiente, Congreso de Anáhuac, Constitución de Apatzingán, sí, sí está llena de esas cosas. Pero no tanto en el sentido de que traicionan a Morelos. A Morelos lo capturan, ¿no? O sea, se filtra información, o sea, si hay una medio traición ahí, no es tan relevante, pues se filtra información, lo capturan y lo torturan. Le dicen, hey, revela tus secretos, ¿no? Morelos se mantiene bastante firme, pero resulta que Morelos es tu tía religiosa que se espanta por todo, ¿ok? Ese es Morelos. Entonces a Morelos le dicen, te vamos a torturar, me vale, te vamos a cortar los dedos, me vale, ¿no? Te vamos a sacar las uñas, me vale, o sea, todas las torturas físicas le valen, yo estoy aquí dispuesto a todo por el país, ¿no? Pero de repente llega un cura, un obispo, y le dice, ¿sabes qué? Si no nos dices qué es lo que va, la información que queremos, tu cuerpo no va a ser exhumado y por lo tanto no vas a llegar al cielo y te vas a ir al infierno. ¿Sí? Normalmente cualquiera de nosotros diría, me vale, menos Morelos, porque Morelos era tu tía religiosa que se espanta por todo. Entonces Morelos se espanta de que, eh, de que lo vayan a mandar al infierno y entonces suelda todo. Dice quiénes son quiénes son sus generales, dónde van a estar, a qué horas van a estar, cuáles son los planes, cómo se va a actuar. O sea, dice todo, todo, cabrón. Entonces, Morelos es más, o sea, medio es traidor de la patria porque lo asustaron con te vamos a mandar al infierno. Entonces lo ejecutan, como bien nos mencionan, allá a las 3 de la tarde en Ecatepec, por eso se llama Ecatepec de Morelos, en la capital del municipio que es San Cristóbal, ¿no? Ahí a las 3 de la tarde, ¿no? Dato curioso, muere a la misma hora que supuestamente muere el Jebús, ¿no? Jebús muere 33 años a las 3 de la tarde. Vaya, tenía algo ahí con el número 3, los que escribió en la Biblia, ahí los hebreos, pero bueno, ahí queda como dato curioso, ¿no? Entonces en 1815 se lo fusilan, Morelos afortunadamente
Supongo que se va seguro de que va a llegar al cielo, supongo, ¿no? Pero bueno, así es como queda. Y luego, el problema es que Morelos queda como el último cabecilla. O sea fue como, estaba Hidalgo, después Morelos junta o unifica o toma todos los territorios, casi todos del sur. Entonces, se muere Morelos y ya nadie sabe bien hacia dónde ir, porque ya no queda una cabeza fuerte del movimiento. O sea, quedan pequeños caudillos y así, pero no queda propiamente una cabeza del movimiento. Entonces, inicia de repente hay un proceso de amnistías, ¿no? De decir, oigan, el virrey de ese momento, que acuérdense, sigue siendo Venegas. Sale las alarmas, ¿no? Todos quieren hacer ruido mientras doy clase. Venegas inicia a dar ciertas amnistías, así como de, hey, si dejas el movimiento, te perdonamos, todo chido, no sé qué. Algunos caudillos sí llegan a aceptar estas amnistías, se empieza a debilitar el movimiento Cañón, y bueno, el punto es que por allá del 1816, llega Francisco Javier Mina, ¿no? Francisco Javier Mina es un peninsular, es un español, pero de una ideología liberal. De hecho, Mina participa en la guerra de independencia de España, ¿no? España independizándose eh, de Francia, ¿ok? Entonces, participa en este movimiento y de ahí se viene para México y quiere encabezar el movimiento. De hecho, más o menos se gana el apoyo y todo esto, como, sí, Javier Mina, pero de repente lo atrapan y lo fusilan en Guanajuato en 1817, entonces también es un güey que dura un año siendo cabeza del movimiento. Entonces vemos que realmente los caudillos no duraron mucho en la guerra de independencia, pero bueno, pues se llama resistencia, ¿no? Es como, ante el periodo de tanta inestabilidad, algo tenemos que hacer, aunque no podemos avanzar mucho. Entonces, bueno, pues se llama resistencia, es como que, pues hace lo que se puede. Al final quedan los tres grandes caudillos de la resistencia, que realmente solo ubicamos siempre a dos, que es a Vicente Guerrero y a Guadalupe Victoria, y a Pedro Asencia, pues, pues ahí está, ¿no? Quiero preguntar seriamente, ¿quién de ustedes recuerda de haber visto en la secundaria prepa a un güey llamado Pedro Asencia? Estoy seguro que la mayoría va a decir, ¿y ese güey quién es? ¿No? Y efectivamente, no resulta muy conocido, pero pues ahí está. O sea, sí aparece en los libros de historia, o sea, efectivamente, sí aparece, pero no es un güey que el profe de historia de prepa te diga, ¿saben quién es Pedro Asencia? O sea, no es precisamente el güey más popular de los tres caudillos de la resistencia, ¿sí? Eh, pero pues ahí queda, ¿no? Y si quiera que quede su nombre en esta presentación, uy, la diapositiva no va. Ahí está, ahora sí. Es que la original las tenía escritas así, como tipo pizarrón, y dije, no, hay que pasarlas en bonito, ¿no? En que se entienda con letras texto. Entonces, bueno, la última fase de la independencia es la consumación, es decir, ya que se logre todo. Entonces, bueno, como les he dicho, antes existía la Constitución de Cádiz, que es principalmente una constitución española, que entra en funciones en 1812, mientras Fernando VII está abdicado. Entonces, aquí es donde se le daba cierta autonomía. Sobre todo, lo más importante de destacar de la Constitución de Cádiz es que le otorgaba autonomía a las colonias, ¿ok? No independencia, autonomía, ¿ok? Es decir, que se pueden medio regular por sí mismas, aunque sigan digamos, eh, en poder, ¿no? Del país central que las haya conquistado. De repente, Fernando VII regresa por ahí del 17 al poder, 1817,
todo el mundo le dice, güey, quítala, ¿no? El güey la quita, ¿no? Dice, esta constitución estuvo ahí mientras no estaba, pero por presiones dentro de España, en 1800 regresa, ¿okay? Regresa a estar en función. Cuando regresa a estar en función, las clases acomodadas ven sus privilegios e intereses en peligro, ¿no? Porque como ya no estaban a cargo del nombre del rey para hacer las cosas en Nueva España, sino que Nueva España se podía regular y entonces a los criollos eran los que más poder les daba, porque eran los nacidos en Nueva España y por lo tanto ellos podían acceder a los puestos de gobierno. Entonces hubo ahí un proceso que todos dicen, uy, 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 mis privilegios, y entonces en aras de conservar esos privilegios, se vuelven independentistas, ¿ok? O sea, dicen, prefiero hacer a este país independiente y yo quedarme con esos privilegios, a quedar con el país como a nombre de Nueva España y que yo pierda esos privilegios, ¿ok? Entonces, cada quien ve por sus propios intereses y al final apoyaban la independencia y ya, los intereses que defiendan es otra cosa, el chiste es que apoyaban la independencia. Entonces inicia un plan para separarse de la corona española. Y la cuestión era destruir el ejército insurgente, que en ese entonces el caudillo chido era Vicente Guerrero, y tomar el país en nombre de las clases acomodadas, y entonces seguir con la misma cosa, nada más que de manera independiente. ¿Sí? Entonces, bueno, para esto tienen que elegir a un güey que no destaque mucho en el nivel de reconocimiento, pero que sepan que es un chido militar. Ese carnal es Agustín de Iturbide. Iturbide era un criollo que aunque había vencido varias veces al ejército insurgente, nunca se le reconoció por ser criollo, ¿ok? O sea, por ser español nacido en Nueva España, no se le reconocía. Entonces, a ese güey lo eligen, le dicen, tú vas a acabar con el ejército insurgente para que nosotros tomemos el poder en nombre de los pensioneros que quedamos. Pero claro, Iturbide dice, óyeme, y si logro la paz, nos olvidamos de estas clases acomodadas y los criollos son los que nos quedamos realmente con el poder, dice, sí, eso voy a hacer, ¿no? Básicamente fue el meme este de, te encargo que destruyas al ejército insurgente para que los pensuleros tomemos el poder. Y era Chrome diciendo, aliarse con el ejército insurgente, destronar a los peninsulares y formar un nuevo país. Lo tengo, ¿no? Entonces, agarró un poco a su conveniencia el plan. Varias veces, de manera deliberada, se dejó perder, se dejó vencer por el ejército de Guerrero, así como, uy, mira, qué cosas, ¿no? Te vencí como 15 veces antes, pero ando en una mala racha que en todas me vences. Lo hizo en plan de ganarse la confianza de Guerrero. Guerrero dice, nice. Y eventualmente se da el famoso abrazo de Acatempan en febrero de 1821. ¿Sí? Entonces ahí se da el abrazo, y ya alianza y todo lo que tú quieras, ¿no? Y se crea el plan de Iguala, ¿no? Que básicamente el plan de Iguala era un documento que trataba de conciliar entre los insurgentes y los conservadores, ¿ok? O sea, un poco entre las clases altas y las clases bajas, o sea, como que trataba de lidiar con todo y proponía la independencia. Entonces, lo firma Agustín, lo firma Guerrero y lo firma Guadalupe Victoria. Realmente es porque es el único plan que hay aquí. Entonces, no es como la revolución, que la veremos después en qué día. Ahí tengo anotado, anoté qué temas querían repasar y algún día de estos tenemos que ver todos los planes de la revolución. Y ese día resulta y resalta ser mañana, en la clase de la tarde vamos a ver todos los planes. Entonces, ¿el plan de Iguala fue de Iturbide? Ajá, el plan de Iguala lo escribe y lo formula Iturbide. Realmente a lo largo de toda la historia hay poquitos planes. O sea, es el plan de Iguala, el plan de Ayutla, el plan de la Noria, y después vienen todos los malditos planes de la revolución. Entonces,
tampoco es como que ver todos los planes de la historia no ocupe mucho porque son 3, o sea, son 3 más que todos los que están en la revolución. Entonces, bueno, ahí se el plan de Iguala, se forma el ejército trigarante, que trigarante porque aseguraba 3 garantías básicas para México, estipuladas en el plan de Iguala, que era religión católica para todos, independencia o libertad para el país y la unión, ¿no? Que esas eran las garantías. Exacto, tierras, 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 tierras. Entonces, bueno, así queda el plan de Iguala, ¿no? Que garantiza estas 3 garantías, y el 27 de septiembre de 1821 entran a la ciudad, ¿no? Entran y dicen, ya ganamos, guau, 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 ¿no? Venegas, que era aquí está, Javier Venegas, era el virrey de la época, mandan a freír espárragos y llega Juan O'Donojú como nuevo virrey. Pero O'Donojú llega en este periodo en el que entra el ejército, o sea, O'Donojú lo mandan ya que perdieron. Entonces dice, güey, ¿yo qué hago aquí? Entonces al día siguiente, el 28 de septiembre de 1821, O'Donojú firma los tratados de Córdoba, donde él como virrey, exacto, o sea, pues él como virrey dice, pues güey, ¿ya qué hago? O sea, ya ganaron. Entonces acepta la independencia de México en nombre del virrey y ya está, ¿no? Entonces, así es como se consuma la independencia de México, ¿sí? Entonces, fase, inicio, Hidalgo, Grito de Dolores, toma de la Lóndiga, desarrollo, bueno, y su ejecución eventual en 1811, desarrollo, Pavón, Sentimientos de la Nación, Constitución de Apatzingán, Los Sentimientos en 1813, Constitución Apatzingán en 1814, lo fusilan en 1815, desarrollo. Resistencia, Javier Mina, lo fusilan en el 1817 y quedan ahí Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero y Pedro Ascendia, pero pues Pedro Ascendia, pues ni lo pelen, ¿no? Y consumación, se intenta ya la independencia formal, Agustín de Iturbide, se alía con Guerrero, Plan de Iguala, Ejército Trigarante, O'Donojú firma los tratados de Córdoba, listo, ¿no? Digamos que la consumación es el único que hay que recordar un poquito más de cosas, pero hasta ahí. Entonces así quedaría el tema de colonia e independencia, repasado para los que ya lo habían visto para los que no habían entrado nunca a este tema o no habían entrado al grupo en la época en la que se dio este tema. Entonces ahí queda ya todo listo. ¿Dudas sobre la independencia, sobre alguna de las fases o todo chido? ¿No? No. Ok.